El batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos al Batallón Hoy Unboxing. ¿Y qué creen? Que le dio otra oportunidad a Haidi's. Ya verán la review del MS3. Les voy adelantando que sí me gustó. Entonces, le di otra oportunidad. Este es el SD2. Es un dongle, DAC, que me llamó mucho la atención porque este no usa cable. Y les voy a ser bien sinceros, yo también mis dongles los uso en casa porque me choca salir a la calle y traer el dingly dilingui ahí colgando en la calle es bastante molesto. Entonces, este me gustó porque nada se conecta al celular y ya. Listo. Sería 3.5. Precio a $40. Precio normal. Tenían una promoción que no sé si siga. Que si eras de los primeros 100 o 200 en comprar, algo así. Había un descuento y bajaba a 31. Y aparte utilicé un cupón de un canal de YouTube. Ahora sí que amigo, ahí si no lo han seguido a DroidX, a Luis Enrique, búsquenlo como DroidX. Él fue de los que lo recibió primero y puso un cupón, se los voy a decir que es Luis 5 off. Luis 5 off con FF y me hicieron el 5% extra. No sé si aún funciona ese cupón, pero pues inténtenlo, lo compré en la página de Haidi's y vamos a abrirlo. Creo que ya con el cupón me costó como $29, algo así. Eso sí, la amplificación no es mucha. Ahí dice que son 70 miliwatts. O sea que es bajita. Pero yo por la comodidad, porque le voy a ser bien honesto, yo creo que yo ya no voy a comprar dongles. Porque sí se me hacen muy incómodos. Y los que tengo, yo creo que me voy a quedar solo con el FIO K3. Y los demás los voy a vender. Y voy a ver qué tal si esta es una buena solución para mí, que no me gusta traerlo ahí colgando, ¿no? Bueno, vamos a ver. Quiero ver el tamaño, no tengo ni idea del tamaño. Oh, está bien chiquito. Está bien. De hecho, yo esperaba que fuera chiquito. Hay tres colores, negro, blanco y gris. Yo compré el gris, que fue el que me gustó. Vamos a verlo de una vez. Sí, se ve cómodo. Parece como si fuera como de una nave de Star Wars, ¿no? Como que se le cayó ahí un pedazo al halcón milenario. De hecho, me gustó el gris. Ah, es igual por los dos lados. Bueno, esta es la tipo C, la entrada tipo C. Esta se la conectan a su celular así. ¡Puc! Y va a quedar aquí pegadito. Ya nos conectan aquí sus audífonos. Es 3.5. Eso es lo único malo, que solo es 3.5. Pero bueno, el chiste es que sea cómodo, ¿no? Vamos a ver qué más trae. Trae su tarjetita. Trae... Ay, ¿para qué será? Ah, para que lo conectes a PC. Me imagino, ¿verdad? Ajá. Mira, este se puede usar para PC. Bueno, yo honestamente no lo usaría para PC porque ya tengo ¿no? Y digo, pues mucho más potencia. Pero mira, por si lo quieren usar. Otro cable. Ah, esa es la entrada de los iPhone. ¿Cómo se llama su entrada? Lightning. Ajá, Lightning. Para que luces con iPhone. Híjole, bueno. Pues digo, te va a funcionar, pero siento que pierde todo el propósito. Al menos por el que yo lo compré, que es la comodidad de nada más ponerlo así en tu celular. Porque ya lo vas a tener que poner aquí y luego aquí. Y pues ya va a quedar otra vez el dingly dilingui. Y pues no. Eso es lo que yo no quiero. Bueno. Pero bueno, si eres usuario de Mac, ya hay una opción. Estaría padre, ¿no? Que lo sacaran en lugar de tipo C con Lightning. Y en el instructivo. Al tener solo 70 miliwatts, pues te va a mover los más básicos, los más sencillos. Ay, tiene luz. Bueno, ya que haga la review. Parece que tiene por ahí algún foquito LED. Porque aquí en el instructivo me marca blue para DCD y rojo para PCM. Órale, está bueno. Ahora, lo compré en la página oficial de Haidi's, por si llegan a comprar ahí. Yo me imagino que como era preventa se tardaron en enviármelo como una semana. Pero eso sí, en cuanto lo enviaron, hagan de cuenta que me lo enviaron un domingo y me llegó el lunes, no al siguiente lunes, sino al de la siguiente semana, a México. Entonces, hizo más o menos 5 días hábiles a México, lo cual se me hizo muy rápido para venir desde China, aunque sí tardaron en enviarlo. Y bueno, pues lo voy a probar. Sí me gustó porque sí es chiquitito y cómodo, más para ponerlo hacia el celular y ya.
Y vamos a probar a ver qué tal suena. Y pues hasta aquí el unboxing. Estuvo rápido, es una pieza pequeña. Híjole, yo creo que si eres amante de Star Wars te va a gustar. No sé por qué, pero le vi cara de juguete de Star Wars. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias y adiós. El batallón.